Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. Hoy con un tema que creo nos compete a todos y es mi amigo el miedo. Esta emoción básica, primaria, quiere decir también compartida por los animales, cumple una función adaptativa y es defendernos de peligros. Se siente no solo en situaciones de amenaza real, sino también percibida, y no solo cuando está presente, sino que también puede ser pasada o futura. Para hablar de este tema he invitado a Susana Alonso, quien es mi amiga desde hace 22 años, y he sido testigo a lo largo del tiempo de cuánto ella ha trabajado para superar sus miedos. Por esa razón estás aquí hoy. Te doy la bienvenida. Estoy segura que tu historia va a inspirar a muchas personas. Muchísimas gracias, Lucy. Muy contenta de estar aquí. Mundo Interior es un espacio de crecimiento, de aprendizaje. Y pues si algo de mi experiencia le hace clic a alguien, pues encantada, encantada. Bueno, con eso en mente vamos a empezar desarrollando esta idea de cómo tú te fuiste convirtiendo como en amiga de tu miedo o de tus miedos, y tal vez hacer un poco de historia de ellos pueda ser algo que nos dé como esta visión de perspectiva. Bueno, Lucy, yo he leído mucho, he hecho terapia. Hubiera dicho antes, soy una persona nerviosa. Ahora he aprendido que en ocasiones puedo ser una persona nerviosa. Y es ahí cuando aparece el miedo. Cuando uno tiene el afán de tener controlado todo y se anticipa a cualquier situación que generalmente es catastrófica y no necesariamente real. Y es cuando uno empieza a somatizar, se siente mal, y es porque no conoce cómo reacciona uno ante esta emoción que está muy bien dicho, que es primaria y que es una de las emociones más grandes que tenemos y más útil, porque es supervivencia. Pero no siempre debemos estar en modo supervivencia. Así es. Y señalaste dos o tres cosas que quiero volver sobre ellas. Uno, que es muy grande y además diría grandiosa, súper bonito de lo que es el miedo como gigante del alma, es decir, que te puede en algún momento limitar o te puede empujar en una dirección de crecimiento. Y la otra cosa que señalaste y es esta tendencia a anticipar que viene necesariamente acompañando las experiencias de miedo. También pusiste la palabra catástrofe. Sí. Y así más o menos son los escenarios que llegan a tu mente. Sí, ante una situación que puede ser real o imaginaria, porque, por ejemplo, te puedes encontrar un día en tu oficina y te avisan que tienes una reunión. Y luego durante la conversación en la reunión te das cuenta que te están agradeciendo por todo el tiempo que has trabajado, que no tienen nada que objetar, pero que van a prescindir de tus servicios. Eso es algo real, es una situación que está pasando. En ese momento te invade el miedo por la incertidumbre, pero al mismo tiempo te ayuda a pensar muy rápido, porque estás con la adrenalina a tope, cuál va a ser tu siguiente movimiento, qué vas a hacer, y en muchos casos te ayuda a despedirte con dignidad y agradecer. Otra situación real muy fuerte es cuando visitas al doctor con tu mamá para una visita de rutina y él le envía a hacer un examen y luego el examen, por la cara y los gestos que hace el doctor, te das cuenta que el resultado no es lo que el doctor esperaba ni tú. Y sabes que en ese momento va a cambiar tu vida por completo. Y tienes que pensar muy rápido qué vas a hacer, cómo lo vas a decir. Siendo la única que vive en Ecuador y que estuve a cargo de mi mamá, tenía
todo un panorama de mucho temor. Entonces, es en esos momentos en el que yo he aprendido que conocerte ayuda muchísimo. Muy válido, que tiene una función también de señal, de decirte, aquí viene una situación que no la estabas esperando, y piensa rápido. Esa, en ocasiones somos conscientes de eso que estamos pensando, otras veces simplemente pensamos poco ante el miedo, es decir, reaccionamos. Y las respuestas normales que tenemos ante el miedo pues son salir corriendo, otras veces pelear con la situación, sacar fuerza, y otras veces simplemente nos vamos a paralizar si la amenaza tal vez es mucho más grande de lo que pensamos, y entonces tememos que si reaccionamos tal vez va a ser peor, entonces quizá bajar la cabeza sea la respuesta. Pero al señalar esto está como ese valor tan grande que es el miedo, como sin uno detenerse mucho, sabe lo que tiene que hacer, sabe si tiene que salir corriendo de la situación o si tiene que quedarse quietecito y tal vez, digamos, en una situación de violencia, la reacción de bajar la cabeza puede apaciguar un poco a la persona violenta. Entonces, entender que el miedo como tal no es ni bueno ni malo, es una reacción, pero en ese proceso de conocerte, ir identificando las situaciones que a ti en particular te conducen al miedo, es como una información valiosísima. Muy, muy valiosa, Lucy. Yo realmente creo que, sin ser experta, realmente la clave está en conocerse, cómo uno reacciona. Porque hay personas que ante una situación de temor se paralizan, inclusive reciben ayuda. Le provoca un vaso de agua, siéntese. Pero vemos otras personas que lo tenemos por dentro y que no lo damos a notar. Pero eso no quiere decir que no sea bastante fuerte. Claro, es como una lucha interna. Sí. Tú tienes un tsunami viniendo adentro. Exacto, esa es la palabra. Y sobre todo empiezas a somatizar, o sea, las manos se te ponen heladas, sientes muchas mariposas en el estómago, te tiembla el labio y estás muy consciente de que vas a perder el control, y eso te aterra tanto también. Esa es una de las cuestiones que pasa siempre con el miedo. Yo lo explico más por razones didácticas, pero importante entender que el miedo tiene como 3 niveles de respuesta, ocurren en simultánea, y una es la física o la fisiológica, es decir, realmente nuestro cuerpo se prepara para la huida cuando tenemos una situación percibida de peligro. Entonces, esa preparación para la huida, algunas personas somos más conscientes que son las mariposas en el estómago, otras tal vez sienten algo en la cabeza, como una sensación de pronto de mareo que las asusta mucho, otras veces es el temblor, la sudoración, e incluso hay unas reacciones que asustan mucho a las personas que la experimentan, y es como una sensación de que yo no soy yo, como un poquito de despersonalización, así se describe. Pero importante entender que esas reacciones físicas, ninguna es peligrosa, todas tienen la función de preparar a tu cuerpo para la huida. El otro nivel de respuesta es, por supuesto, lo que empezamos a pensar, que es como en automático, o sea, no solo dónde está la salida más cercana, quién me puede ayudar, o si va a haber alguien que me ayude, esto que tú señalabas, ¿será que voy a perder el control? ¿Será que me voy a desmayar aquí? ¿Será que voy a gritar? ¿Que me voy a enloquecer? Pensamientos que también vienen comúnmente a la mente de las personas cuando experimentamos una situación de miedo. Y por último está esto que describimos como un nivel motor,
y es lo que hacemos. Ya decíamos que a veces simplemente evitamos las situaciones, salimos corriendo, nos paralizamos, cualquiera que sean las reacciones del comportamiento hacen parte de eso que es el miedo. Sí, y que en muchas ocasiones empieza con algo puntual, que puede ser real o imaginario, pero que se va sumando como una avalancha el hecho de que no quieres que nadie lo note. Y lo hace peor. Ahora estamos viviendo una situación de incertidumbre en cuanto a la parte de seguridad. Lo que antes moverse en la ciudad podía ser algo muy simple, para algunas personas se ha convertido en toda una prueba. Y yo he vivido en el centro de la ciudad toda la vida y se encuentran los bancos principales. Ahora ir al cajero, retirar dinero, hacer una transacción en un banco me genera una incertidumbre que antes, con estar segura de tener mi cartera cerca y no llamar mucho la atención, estaba bien. Pero ¿qué ocurre con el miedo, Lucy? El miedo paraliza, el miedo limita. Y si tú empiezas a condescender con ese llamado a mejor no vayas hoy, mejor ve con alguien, empiezas a limitarte. Entonces yo creo en las micro victorias. De acuerdo. Poner, que lo leí en algún lugar, porque me gusta mucho leer e investigar. Yo digo, si esto es importante para mí, pues tengo que invertir tiempo. Entonces leo, escucho, te consulto para ir armando un plan de cómo sentirme segura, poniendo el ejemplo del banco. Antes uno salía a la calle con la billetera completa, donde estaba pues tu certificado de votación, licencia, tarjeta de crédito, todo. Ahora selecciono. ¿Qué voy a hacer? Entonces tengo una billetera más pequeña donde no es necesario que yo cargue mi certificado de votación o mi cédula, sino fotocopia a color de la matrícula de mi vehículo para si alguien me para, pero no llevar el original, y la licencia, pues la tarjeta de débito si voy a retirar dinero. Y de esa manera me siento más segura de que si se llega a presentar una situación de robo, no voy a perder todos mis documentos. Entonces, de alguna manera me da un poco de seguridad. Bueno, has señalado el aspecto de qué estrategias va haciendo uno para adaptarse a una realidad donde nadie te diría que tu temor es absurdo. Ese temor es racional, dada la condición de seguridad que estamos viviendo. Pero especialmente a las personas que sufran y que se sientan limitadas, el miedo, el enemigo más grande que tiene es la evitación. Es decir, mientras tú más evitas, termina siendo que tienes un alivio inmediato, pero en el largo plazo tienes más miedo. Y del mismo modo, el antídoto más grande del miedo es la acción. Entonces, ponerse estas pequeñas tareas, como tú nos señalas, Susana, de me voy a ir a hacer lo que es necesario para mí, voy a tener estas precauciones que denotan que hay un poco de miedo, que hay un poco de cautela, pero que es adaptativo tomarlas porque es así como tú logras hacer eso que es necesario para ti. Sí, ahora Lucy, uno razona mucho, porque no es que sea difícil, de difícil comprensión, es de difícil aplicación. Ejecución. Y eso yo creo que sucede porque lo manejamos más desde el pensamiento lógico y lineal. Yo he recordado mucho cuando fui profesora de inglés de tercero de básica y ahora manejo el miedo desde el pensamiento lúdico y creativo. Entonces, mi miedo es como una caricatura. Ella es
Es ella. Es ella, sí, mi miedo es ella. No sé si será porque soy yo, pero ella viene a mí muy asustada. Y yo trato de no enojarme, porque en ocasiones uno se exige y dice, pero ¿cómo es posible que tenga miedo a esto? Es una tontería, vamos, que lo puedes hacer. Y se exige y eso no ayuda. Pero cuando uno es empático, entonces cuando mi miedo aparece a decirme, hoy día vamos a ir al banco, entonces yo le digo, sí, hoy vamos al banco. Y vamos sola, no, vamos las dos. Entonces hago un diálogo interno que existe, no es algo que yo haya descubierto, pero lo aplicaba de otra manera, pero ahora soy muy amigable, porque Lucy, nunca mejor dicho, mundo interior. Todos tenemos un mundo interior y tenemos estos personajes que se aparecen y entonces el miedo es del cual le estamos hablando hoy. Bueno, pero qué linda estrategia. Primero ponerle una cara, hacerte amiga de esa emoción. No está aquí para aterrorizarte, está aquí enviándote señales. Dándote una información que es muy valiosa, esto para ti es amenazante, pero no te va a pasar nada, es como que entras en un diálogo empático con tu miedo. La situación de hablarle a la emoción ha sido una de las estrategias entonces que más te ha servido. Yo diría que la que mejor y la que estoy utilizando ahora. Quizá antes logras ver la diferencia, tal vez como era antes de saber esto. Puedes como tratar de pensar en algún momento, es que recuerdo una de nuestras primeras conversaciones que a mí me impactó tu manera gráfica de personificar tu miedo. A ver, si logramos, primero tú me cuentas y luego yo te digo qué es lo que yo recuerdo con tanta fuerza, porque pues a menudo creo que yo hablo con personas que sienten miedo el 70% de mi día. Es muy frecuente los problemas de ansiedad que se derivan de esta emoción de miedo, son los que más consultan por terapia, pero recuerdo mucho cómo era una representación gráfica que tú hacías de tu miedo. Si pensaras en la Susana de hace 20 años, cómo era lo que sentía y cómo se hablaba a sí misma, ¿crees que puedas mostrarlo? Compartirlo, sí. Yo era una persona que me exigía mucho, entonces cuestionaba. ¿Por qué tienes miedo? No hay que tener miedo. Te has preparado muy bien, por decirte, para una presentación en la universidad. Te has preparado muy bien, te ofreciste de voluntaria, son puntos extras que no necesitas, pero te da tranquilidad. Y hacía la presentación y luego mis compañeros me decían, ay, Susana, pero es que para usted es tan fácil hablar en público. Y yo los tocaba y tenía las manos heladas. Y me decían, está helada, sí, pero es la manera de enfrentar algo. Creo que ahora que le he puesto cara y la veo venir al miedo, veo venirlo con temor, trato de tranquilizarla y eso me ayuda a tranquilizarme a mí. O sea, sí, vamos a ir y todo va a estar bien y vamos a ir y vamos a volver. Y lo que sí te puedo decir, Lucy, es que después de hacerlo, por eso está el nombre que ponía un autor de Micro, Victorias, es porque la sensación que sientes después lo vale todo. Lo vale todo. Lo vale todo. Te es de sientes satisfacción, tan plena. de orgullo, orgullo. Fui capaz de hacerlo y ese es uno de los motores que contrarresta el miedo. En todas las situaciones, porque las personas cuando tenemos miedo y nos enfrentamos, quiere decir no que el miedo se nos vaya a ir, sino que nos vamos a atrever a pesar del miedo. Es que el no
prestarle atención no hace que él desaparezca. Simplemente se sienta a esperar. Ah, no me vas a atender, pues está bien. Y va a saltar el rato menos pensado. Entonces, mejor estar preparada. Con respecto a la representación gráfica, no sé si coincidimos, yo la utilizaba mucho con mi hija cuando se fue a estudiar a Argentina. Ella es muy organizada y perfeccionista y entonces me llamaba preocupada porque tenía un examen y tal y se ofuscaba. Y yo le decía, imagínate como que es un gremlin. Nunca vi la película. Es un muñequito. Sí, es un muñeco que se ve adorable, pero creo que era terrible. Pero no veo películas de terror, entonces no sé de qué iba. Yo le decía, es un gremlin que aparece. Si tú lo evitas, él se sienta a esperar y va a saltar el rato del examen. Si tú le prestas atención, lo vas a poder... A ver, ¿por qué siento temor? He estudiado, me he preparado, me siento insegura tal vez en algún área. Entonces, mañana cuando despierte voy a retomar esa área. O sea, como tratar de poner las cosas en su lugar. Porque si no, no lo puedes tocar, no lo puedes sentar y hablarle directamente. Claro. Esa es la representación de la Susana que se ha hecho amiga del miedo. La representación primera que yo tengo es, estabas atravesando un momento de decisión muy importante en tu vida y me decías, a cada rato siento que tengo una funda plástica en mi cabeza, que como que me ahoga, que no me deja respirar. Imaginémonos esta funda plástica, pero también imaginemos quitarla, porque está en la potestad de uno hacer este ejercicio. Y eso era lo que quería compartir, que yo recuerdo con mucho como cariño esa parte de tu momento, como tú luchabas por quitarte esa sensación y salías airosa, porque de hecho esas decisiones todas las tomaste. Sí, lo recuerdo, sí, era una situación personal muy fuerte y sí, yo sentía que no podía respirar y esas son una de las cosas que uno somatiza. Y el diálogo que uno tenga con uno para tranquilizarse ayuda mucho. Ahora, Lucy, hay muchas técnicas de respiración, de hablarse, de buscar un color, un olor, algo que tocar. A mí me funciona muchísimo el agradecimiento. Yo cuando estoy nerviosa me pongo a pensar en las cosas que tengo que agradecer. Y como son muchas, Lucy, porque siento que soy una persona tan bendecida y tan afortunada que tengo, pero para pasarme horas. Entonces muevo el pensamiento de temor hacia el área del agradecimiento. Claro, es cambiar el foco de atención. Y está muy fundamentado teóricamente eso que estás diciendo, porque cuando uno se enfoca mucho en el miedo sin querer, pero se va haciendo un círculo vicioso y el miedo es una de las explicaciones, no solo de cómo se da, sino cómo se mantiene. Es decir, mientras yo más focalice mi atención en eso que me acompaña con el miedo, digamos, si tengo taquicardia y empiezo a monitorear detenidamente mi corazón, voy a tener más miedo y se va a generar un círculo vicioso, cada vez voy a prestar más atención a las pequeñas irregularidades y por ende me voy a asustar más. Pero así como hay un círculo vicioso, creo que hay un círculo virtuoso, que es esto que tú estás señalando. Al focalizar tu atención en las cosas por las cuales estás agradecida, entonces automáticamente tu atención ya no está centrada en las sensaciones que acompañan al miedo, que son las que te asustan. Y puedes generar otra emoción que sin duda es muy poderosa también. Y muy positiva. Claro. Creo que también sería útil en este momento señalar que hay grados de miedo
y hay unos que definitivamente nos limitan y tenemos que hacer algo al respecto, y hay otros que nos pueden impulsar. Decíamos cierta cautela, estamos hablando de miedo, puede ser útil y adaptativa en situaciones donde hay peligros reales, pero una situación de aprehensión continua con visualizar escenarios de lo que va a suceder en 15 años, realmente es inútil. Y cuando logras tomar como la decisión de que eso es inútil, no es que el pensamiento no se te venga a la cabeza, sino que tú vas a ir desarrollando como el hábito de pasar ese pensamiento y decir, como me enseñó alguna persona, decir, ese es el problema de Lucy del futuro, no es el problema de Lucy hoy. O ni siquiera es un problema, porque tampoco sé, el chance es de que eso ocurra, pero también existe el chance de que eso no ocurra. Así es. Un autor que estoy leyendo ahora cita a Séneca. Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y es así. Entonces, hacer estos pasos como no llevar todos tus documentos, en mi experiencia, me ratifica como para tranquilizarme. Entonces digo, ya hice algo yo. Cualquier otra cosa que escape a mi control, que alguien me asalte o que alguien me arranche la cartera, ya no tengo que pensar en eso porque ya lo hice. ¿Y qué tengo? El duplicado de la matrícula, renovaré mi licencia y cancelaré mi tarjeta de débito. Entonces, voy conversando conmigo y me digo, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya hicimos nuestra parte. Ahora, lo demás, pues no tienes control sobre eso porque es sufrir. Y me ha ayudado mucho. En resumen, hemos considerado algunas de las aristas que tiene el estudio del miedo y de cómo convertirlo no solo en una respuesta ante una amenaza, sino cómo nos podemos volver aliados del miedo, amigos del miedo. Para eso es que esta conversación con Susana, espero les inspire. Te doy las gracias por este testimonio. De verdad he sido testigo, como dije al principio, de cómo tú has ido cambiando una cosa que te hacía sentir a veces limitada por hoy algo que no es que has dejado de experimentar, pero que ya no dejas de hacer nada por miedo. Así es, Lucy, muchísimas gracias. Espero que la conversación que hemos compartido les sirva a alguien. Las emociones son nuestras, son parte de nuestra identidad, y si les ponemos cara y las tratamos con cariño, creo que nos va mucho mejor a todas. Gracias. A ti, Lucy, a ti.